¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Canal E. Hoy con un dato central después de la jornada de protesta vivida ayer en la Argentina, donde tanto en Buenos Aires como en diversas ciudades del interior se registraron marchas en oposición al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El presidente Javier Milei finalmente ratificó esa decisión. Fue publicado en el boletín oficial el veto en forma total a la ley aprobada por el Congreso. No obstante, se especula con que pueda iniciarse, sobre todo en el ámbito del Congreso, una oposición a esta medida y que el Congreso intente reafirmar la sanción de esa ley. Para ello, se sabe, necesitaría 2/3 de los votos de ambas cámaras, algo complejo de conseguir. Ya ha quedado demostrado en el caso de la ley de reforma de la fórmula previsional, la fórmula de aumento para jubilados y pensionados, en la cual el gobierno cerró un pacto con un grupo de legisladores de la oposición, sobre todo en el caso de la Unión Cívica Radical, y a raíz de ese pacto, a raíz de ese acuerdo político, consiguió una minoría de 1/3 que le impidió al resto del Congreso ratificar la sanción de la ley. Bueno, parece que va a repetirse la historia con la ley de financiamiento universitario, tras una jornada muy fuerte con una marcha multitudinaria en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires y distintas marchas en el interior del país. Vamos a estar conversando de esto con el editor de Política y Economía de Perfil, Ariel Maciel, que ya está en línea con nosotros. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Muy buenos días. Y después de lo que señalabas, esta marcha multitudinaria, algunos querían hacer una especie de cuenta de grados, ¿no? A ver si fueron más o menos que la marcha anterior, como si eso cambiara un poco el escenario en donde la sociedad en su conjunto parece mostrar una afinidad que se mantiene con respecto a lo que es la gratuidad y el ingreso gratuito a la universidad pública. Lo cierto es que en ese contexto se puso en situación un hecho bastante particular, ¿no? Porque vos señalabas los antecedentes que tiene el veto presidencial con este caso de las jubilaciones, la movilidad jubilatoria y los 87 héroes, ¿no? Aquellos que participaron del pasado en la Quinta de Olivos, luego de que le dieran una mano al presidente Javier Milei de evitar justamente que caiga en desgracia el veto a esa movilidad jubilatoria. Hoy la situación empieza a ser un poco difícil de prever, porque si bien uno pensaría que ese acuerdo con ese grupo de legisladores que en su momento apoyó el veto, teniendo en cuenta, pensando esto, ¿no? Porque el razonamiento es totalmente lógico. ¿Por qué no habría de mantenerse si en aquel momento esos 87, gran parte habían votado a favor de la movilidad jubilatoria y pues cambiaron su propio voto y el argumento era la estabilidad, la gobernabilidad del presidente Javier Milei y de su equipo de ministros? En este caso, ¿por qué no cambiaría ese sentido? Bueno, básicamente porque el hecho de la ley universitaria, de financiamiento universitario, está calando hondo en distintos lados. Lo señalaba, no solamente esto que vimos ayer en la plaza del Congreso, en toda su extensión, desde la 9 de julio hasta justamente el Congreso de la Nación. Vimos eso fuertemente, pero también la movilización que se generó en distintas partes del país pone presión sobre los legisladores que representan justamente intereses en distintas partes. Ahora, allí Ariel juega fuerte también, me imagino, el tema de la UCR. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque fue claramente un grupo de legisladores de ese sector el que habilitó a Milei para sostener el veto en el caso de las jubilaciones, también por razones, como decías, por razones fiscales y por razones de gobernabilidad. En este caso,
aún utilizando los mismos argumentos, tratándose nada menos que del financiamiento de la universidad pública para un partido como el radicalismo, realmente sería una señal de quiebre, ¿no? Es difícil que siga adelante el desarrollo de ese bloque cuando hay un grupo de legisladores que vota en contra de destinar más fondos a la universidad. En el día de ayer se vio algo realmente inédito y que tiene que ver justamente con esta lectura política sobre lo que significa el debate de la educación pública. Cristina Kirchner, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, distintos sectores gremiales, CTA, CGT, la CTA que se está unificando, distintos representantes del radicalismo, Martín Lustó, todos estuvieron respaldando esta marcha, algunos presentes, el ex candidato presidencial Sergio Massa también estuvo en esta plaza, en realidad esta marcha que se hizo en el Congreso. La realidad es que muestra que digamos, la oposición en este caso empieza a tomar digamos, las decisiones legislativas desde el otro lado. Ya no es tan gratuito desde el impacto interno. Y ahí nos señalabas algo importante, el radicalismo. Sabes que más del 80% de la representación estudiantil en la Argentina todavía sigue en manos de la Franja Morada, que es el brazo estudiantil de la organización radical, ¿no? A nivel nacional, lo que implica que eso podría generar también una inclusión bastante fuerte si es que llega a haber un cambio en este sentido. Por eso, hoy el gobierno no está tan confiado en que el veto se pueda llegar a sostener. De hecho, digamos, la idea de los diputados es la semana próxima ya sesionar para debatir el veto de Milei, ¿no? Que se apresuró a publicarlo en el día de ayer a la noche. Ya conocíamos la novedad del veto total a esta ley de financiamiento universitario, y los diputados que quieren ahora adelantar la agenda y tratarlo la semana próxima. En ese contexto parece ser que los números no son tan digamos, no son tan alentadores para el gobierno. Parecía ser que este grupo de 27 héroes empieza a tener alguna división interna. Algunos pueden ausentarse, lo que beneficiaría el gobierno para intentar sostener el veto. Otros cambiarían su voto. Pero bien, ahora allí, Ariel, ¿por qué decís que esto podría quebrarse, este bloque de 87 héroes? ¿Sería solamente por lo impopular que se puede volver seguir reafirmando la medida, o porque hay algún acuerdo que se hizo con el gobierno nacional y que por algún motivo se rompió, ¿no? Porque también cuando esos diputados radicales fueron a reunirse a Casa de Gobierno antes del voto por las jubilaciones y se sacaron una foto con Javier Milei, etcétera, etcétera, ahí se habló de determinados acuerdos con las provincias, ¿no? O sea, esos diputados que estaban ahí claramente representaban a algún gobernador. ¿Por qué crees que se podría romper ahora el acuerdo? Bueno, ahí primero, justamente por este posicionamiento ante la sociedad, estábamos, digamos, no es un año electoral, pero sí estamos en la previa, en el ingreso de lo que va a ser el año legislativo, digamos, de elección, de renovación legislativa para dentro de pocos meses, cuando ya empiece a discutirse sobre el tema. Pero también, en parte, se va a volver a discutir sobre qué va a recibir cada provincia en torno a, todo esto está en el marco del presupuesto para el año próximo, ¿sí? Entonces, los legisladores también tienen que entender qué posición van a tomar los gobernadores en este sentido. Por eso, en la Casa Rosada empiezan a tener reuniones más cotidianas justamente con los mandatarios provinciales, pero además, desde la política, desde los legisladores, los gobiernos, le dicen al gobierno nacional que empiece a negociar más seriamente con las universidades, ¿no? Y en ese sentido, Fer, el gobierno está viendo posibilidades de que, a pesar del veto a la ley, puedan llegar a tomar una diagonal para negociar con las universidades y hacer un impasse, por lo menos
para ir hacia adelante. Bueno, ¿cómo sería esto? Primero, se reabre la negociación paritaria. Recordemos que fue rechazada por muy baja la oferta de parte del gobierno nacional por justamente los salarios universitarios, pero podría llegar a pasar también, Fer, que haya una nueva oferta para lo que es el presupuesto del año próximo en las universidades, de el 2025, y deje abierto para adelante lo que sería la discusión del financiamiento general, digamos, ¿no? Claro, no de la parte salarial, sino de lo que son los fondos destinados a la universidad. Efectivamente, ¿no? Digo, no la obligatoriedad del gobierno y sí la discrecionalidad del gobierno diciendo, bueno, ok, vamos a garantizar determinados fondos para el funcionamiento de las universidades, y a cambio no lo vamos a atar con una ley a la utilidad de los fondos fiscales. Con lo cual allí podría haber un pragmatismo extremo por el lado de Javier Milei, en el sentido de decir, bueno, por un lado pongo la plata que me están pidiendo, pero por el otro veto la ley y sostengo mi discurso fiscalista y que el superávit está por encima de todo. Digamos, podría haber ahí una señal de pragmatismo, una más. Efectivamente. Y es parte también de lo que le están pidiendo para poder sostener a aquellos que quieren acompañar el veto del gobierno, basándose justamente en esta lógica de, ok, este es el plan de gobierno, hay que sostenerlo. ¿Cuál es el problema? Y ahí está, que si esto no se resuelve, ayer, por ejemplo, hubo un evento mientras, casi de manera paralela, que se realizaba la marcha, se habían reunido los industriales en uno de los predios que existe sobre la costanera, y estuvieron discutiendo. Es la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, sí. Pero sin embargo ahí estuvo gran parte del grupo de los 6, porque el presidente de la UITBA, Martín Rapalini, es muy probable que sea presidente de la UIA dentro de algunos meses. Eso vamos a estar hablando y profundizando un poco esta lógica, pero hubo una charla que mantuvo justamente Rapalini con Marina Dal Poyetto, ¿sí? Es esta economista que es bastante crítica respecto de, si bien pidió siempre un programa macro de ajuste, lo que dice es que hasta ahora todo lo que se hizo se puede caer por la borda porque hubo cosas muy fundamentales que se dejaron de hacer. Pero ¿qué punto hizo énfasis Dal Poyetto y que hubo ahí una ida y vuelta? Es la gobernabilidad. ¿Sí? Todo el sistema de reformas que banca el Círculo Rojo, ¿sí? Que no puede caer por la borda si el gobierno sigue tensando la gobernabilidad ante la excepción social de lo que está pasando en el día a día. Por un lado la economía, ¿sí? Quien banca un poco todo el ajuste, pero por otro lado es la esperanza, y en ese sentido se plantea justamente la situación de las universidades y la mirada de la clase media. Así que ahí también la preocupación, porque si esto llega a fracasar, el sistema de reformas que tanto elogió el Círculo Rojo puede caer en desgracia. No, y está clarísimo también que las reformas necesitan de cierta solidez, incluso hasta en términos legales y jurídicos, ¿no? No es todo tan sencillo como a veces parece entender el gobierno, en cuanto a que las cosas se resuelven con un decreto y un par de tweets y alguna chicana de Manuel Adorni en las conferencias de prensa. Digamos, las cosas siempre son un poco más complejas, y ahí por supuesto quién va a dar pelea, ¿no? Mira, Fernando, ahí ayer se planteaba muy claramente este escenario. Por un lado, no se puede gobernar con DNU y vetos, ¿sí? Porque eso también abre la posibilidad de judicialización de las medidas, ¿sí? Por lo tanto, ahí es un punto realmente importante, pero además porque no tiene carácter de conducción institucional. En algún momento eso también genera desconfianza entre aquellos que te siguen y que te apoyan. Y si esto está vinculado además con la falta de resultados económicos de largo plazo, de mediano y largo plazo, realmente pueden llegar a generar
una necesidad de cambio, que todo vuelva a foja cero y ahí volver a ser una situación en donde, bueno, aquellas cosas que se habían decidido apostar empiecen a hacer otro tipo de recorrido. La verdad es que toda esta situación, todo este combo está teniendo mucha incertidumbre en distintos sectores, ¿sí? Por lo pronto, en la Cámara de Diputados vamos a estar contando votos en los próximos días porque hay que ver si efectivamente este movimiento del gobierno, esta lógica del veto, va a tener y va a poder sostenerse con este tipo de acuerdos. Está muy claro. Lo dijimos ayer, la marcha de la universidad, tanto en abril como esta, marca una ruptura en donde muestra que esto en realidad es la que lleva la guía del resto de los políticos. Digamos, no es al revés, no es un político convocando, sino ahora es una marcha que hace sumar casi a todos los frentes dentro de una misma protesta. Está clarísimo, Ariel. Muchísimas gracias por estos minutos. Fernando, te mando un abrazo. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Allí Ariel Maciel dando una primera lectura de lo que ocurrió ayer.